Bueno, Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Fuerte, Dios los bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos en esta preciosa mañana? Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Nos gozamos de poder estar nuevamente reunidos como familia de la fe en este lugar para primero exaltar al Señor como ya lo hicimos previamente, pero segundo para poder compartir y aprender de su preciosa y santa palabra. Amén. Amén. Les voy a invitar que tome su Biblia y vaya conmigo a Santiago, la epístola del apóstol Santiago, en su capítulo número 1. Gloria sea al Señor Jesús. Le voy a invitar que por un breve instante, mientras leemos la escritura en reverencia a la palabra del Señor, nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a leer este texto bien hermoso e interesante. Epístola de Santiago, capítulo 1, del verso 1 en adelante. Voy a leer a favor de todos ustedes y ustedes me van siguiendo en la lectura del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿En diversas qué, hermanos? Pruebas. Dale cuidado al texto. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Si alguno de ustedes tiene falta de ¿qué cosa? De sabiduría, pídasela ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin qué, y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre o la persona que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquel hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura y su apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿el qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su buena voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos ¿qué? Primicias de sus criaturas. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo ¿para qué? Para hablar, tardo para irarse.
porque la ira del hombre no obra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose unos a otros a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor ¿de qué cosa? De la obra, este será bienaventurado en todo cuanto hace. Si alguno, escúchense bien, si alguno se que cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: que visiten a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y que se guarden sin mancha del mundo. Amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana por esta oportunidad que nos das nuevamente de compartir tu bendita palabra. Te pido que hoy hables a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos ayudes a entender tus propósitos para con nosotros, y que todo lo que aprendamos hoy pueda ser puesto por obra y práctica en nuestras vidas. Bendice a la preciosa familia La Fe que hoy ha llegado a este lugar y se congrega con nosotros presencialmente, y a todos aquellos hermanos que en este momento nos ven, y también a los que verán este video, para que tu palabra también llegue a sus vidas, a sus corazones, y haga lo que tenga que hacer en ellos conforme a tu voluntad santa. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hoy vamos a reflexionar sobre este texto de la epístola de Santiago en su capítulo número 1. Y la reflexión comienza de la siguiente manera. Santiago era un miembro y discípulo de la iglesia de Jerusalén. Era uno de los grandes líderes reconocidos en aquella época. Y se cree, por las declaraciones que él hace y por las declaraciones que se hacen en el libro de Judas, algunos piensan fielmente que él era hermano de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso se deduce de algunos textos donde también Judas dice que era hermano de Santiago o de Jacobo, como es el nombre en hebreo, ¿cierto? Y que también a su vez eran hermanos del Señor. La historia de la iglesia reconoce a Santiago y al escritor de Judas como hermanos del Señor, hermanos de sangre. Esto es impresionante, porque nos hace recordar que los primeros que dudaron del Señor Jesús, de su ministerio, de su palabra, ¿quiénes fueron? Su propia familia, sus propios hermanos. Pero tiempo después, vemos como miembros de la familia de Cristo, entre ellos su mamá también, porque su mamá estuvo al lado de él todo el tiempo, estuvo en la cruz cuando murió. Cuando los apóstoles estaban reunidos en el aposento alto, ella también estaba allí, y ella también recibió al Espíritu Santo en ese día del Pentecostés. Vemos cómo los miembros de la familia de Jesús
No todos, pero vemos que algunos sí siguieron a Cristo. Y no lo reconocieron solamente como su hijo natural o como su hermano en la sangre, sino como el Señor, como el gran Dios y Salvador. Y esto nos tiene que hacer pensar, hermanos, en que si estas personas que vivieron con Cristo, que caminaron con Él, aun siendo seres terrenales y aun viviendo con Él y compartiendo, viéndolo nacer, crecer y desarrollarse toda su vida, pudieron reconocer a Cristo como su Señor, cuánto más nosotros. Santiago le escribe esta epístola o esta carta a la iglesia en general, a todos los miembros del cuerpo de Cristo que en aquella época estaban dispersos por el mundo. ¿Por qué dispersos? Recordarán ustedes, mis amados hermanos, que alrededor del año 70 después de Cristo, un emperador llamado ¿cómo? ¿Quién se acuerda? Tito ordena la destrucción del templo de Israel y ordena que todos los israelitas sean expulsados de su tierra. En el año 70, el templo de Jerusalén, el templo que fue reconstruido, porque no era el templo de Salomón, el templo de Salomón fue el primero y ese había sido destruido y volvió a restaurarse. Ese templo donde Jesús dio las señales antes del fin y donde Él le había dicho a sus discípulos y apóstoles que no quedaría piedra sobre piedra, fue totalmente destruido. Y aparte de eso, la historia narra que Tito ordenó sacrificar un marrano dentro del templo de Dios. Y acuérdense que el marrano o el cerdo en la cultura judía era símbolo de maldición, de pecado, era un animal que no debía comerse, prohibido por la ley, y aparte de eso, el cerdo era uno de los dioses paganos más conocidos o una de las figuras de animales más usadas por distintas culturas para representar a sus dioses, entre ellos el Baal, que fue uno de los dioses que más se mencionó en el antiguo, dioses paganos que se mencionó en el Antiguo Testamento. Impresionante. Y entonces ese acto se catalogó como una abominación, como una profanación del templo de Dios. Amén. Amén. Y desde ese día hasta el día de hoy, más de 2000 años, ya 2000 años, el templo de Israel se encuentra destruido sin poder reconstruirse hasta nuestros días. Entonces todos los israelitas, cristianos o no cristianos, y todos los forasteros y peregrinos que estaban en Israel, tuvieron que salir huyendo. Ciertamente murió mucha gente, mataron mucha gente, esclavizaron otra, y todos los que pudieron tuvieron que salir de su tierra y empezar a hacer nuevas vidas en otras ciudades, en otros países, en otras naciones que estaban permeadas de cualquier cantidad de doctrinas, de paganismo, de enseñanzas. Pero así como salieron los cristianos, también salieron los judíos, los sacerdotes, los fariseos y escribas, y en los distintos lugares donde lograron establecieron comunidades judías, sus sinagogas y todo esto. Y Santiago le habla a los hermanos que están en esa dispersión, a las personas que salieron a las diferentes partes del mundo conocido en aquel momento a establecerse porque ya no podían volver a su nación. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Lo que nos da a entender que este libro se escribió después del año 70, después de que hubo la destrucción del templo. Amén. Amén. Dice la escritura en el versículo número 2: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago inicia su carta reconociendo la dificultad tan tremenda que tenía todo el pueblo de Israel, pero en especial los cristianos. Habían sido expulsados de su tierra, les habían destruido su templo,
habían sido perseguidos, muchos matados, otros, todo mundo perdió sus propiedades. ¿Se imagina usted que de la noche a la mañana usted tenga que salir corriendo de su nación y dejar botado todo lo suyo? Sus empresas, sus negocios, sus carros, sus casas, sus propiedades. Y salir corriendo y cargar con lo único que pudiese llevar en sus manos o en sus hombros. Quizás un par de mudas de ropa o una carretilla con algunos enseres. Y salir apresuradamente. Esto les pasó a los israelitas y también a todos los cristianos que estaban en Israel. Impresionante. Entonces, esta es la situación que están viviendo en ese momento los hermanos de aquel momento, de aquel lugar. Estaban sufriendo pruebas, luchas, escasez, persecución, porque el cristianismo estaba siendo fuertemente perseguido por los romanos y por los judíos, sacerdotes, fariseos y escribas. Ahora entiende por qué Santiago inicia esta carta diciéndoles: gócense cuando tengan pruebas o dificultades diversas. A mí me impacta que en los primeros 2 o 3 siglos de la era cristiana, el cristianismo fue muy perseguido. Dice la historia, no las escrituras, que este emperador Nerón, que fue uno de los más malos que ha habido, mandaba a coger o a atrapar a los cristianos, los encarcelaban y después él los mandaba a llevar a su palacio real, un palacio gigantesco. Se dice que había un enorme pasillo, no sé de cuántos, ¿sí? Y mandaba a colgar a los cristianos a uno y a otro lado de los pasillos del gran palacio, hombres, mujeres y niños, y les prendía fuego mientras estaban vivos. Y él arrancaba con un carruaje en sus caballos y se regocijaba y se reía y se burlaba y vociferaba de los santos que en ese momento, hombres, mujeres y niños, estaban siendo quemados, colgados en el palacio de Roma. Hasta allá llegaban las dificultades de los primeros cristianos. Lo más sorprendente es que murieron dando fe y testimonio y gozándose de dar su vida por Cristo. Pero cuando un cristiano hoy lee la escritura y lee un texto como este, gózanse, dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Algunos hermanos dicen: no, es que nadie me entiende. Yo no puedo gozarme con la dificultad que tengo. Y no alcanzan a dimensionar la profundidad de ese texto. La profundidad de quién lo dijo, cuándo lo dijo, a quiénes se lo dijo. ¿Se acuerdan los que están en el Instituto Bíblico? ¿Bajo qué contexto cultural se lo dijo? ¿Y por qué se los dijo? ¿Tú crees, mi amado hermano y hermana, que alguna de las pruebas que tú y dificultades que tú hoy tengas son mayores a las que tuvieron los cristianos del primer siglo? El apóstol Pablo le escribía a los filipenses en su carta: regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocijaos. Y algunos de ustedes se acuerdan qué le pasó a Pablo cuando llegó a predicar a Filipos. ¿Algunos de ustedes se acuerdan? ¿No se acuerda que se les pegó una divina a hablar y todo esto, y ellos reprendieron el espíritu de adivinación que había en esta mujer? Y como esta mujer ya no podía adivinar, entonces vinieron sus amos y patrones y persiguieron a Pablo, le echaron la comunidad encima, a las autoridades del momento, y los apedrearon, los escupieron, los apalearon, les quitaron sus vestiduras, los desnudaron, y así apaleados, golpeados, escupidos, los llevaron y los mandaron a echar al pozo, al calabozo de más adentro, y a ser colgados de un cepo.
Y para los que no saben qué es el cepo es esa arma de tortura antigua donde le metían las manos y la cabeza o muchas veces los pies, los colgaban de los pies y no podían moverse. Y la escritura dice que cuando Pablo y Silas, que estaban allí, apedreados, golpeados, desnudos, ensangrentados, con hambre me imagino, a medianoche no estaban lamentándose, ay Dios mío, se olvidó de nosotros, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No estaban con una actitud de derrota. No estaban con una actitud de sufrimiento, o como dice ahora el meme, ¿qué es sufrición? No estaban con esa actitud. A medianoche, dice la escritura, que Pablo y Silas cantaban y oraban al Señor y los presos lo oían. Y usted sabe lo que pasó después. Un terremoto, las celdas abiertas, ningún preso se voló, todos fueron a ver, quedaron tan impactados de ver el gozo de dos hombres que estaban siendo torturados, que ellos dijeron, yo tengo que saber qué es eso, y fueron a escuchar, y él les estaba predicando, y esa noche el carcelero y toda su familia aceptó a Cristo, recibió a Cristo, y nació la iglesia en Filipos. Y tiempo después, cuando Pablo le escribe su epístola a los hermanos que nacieron a la iglesia que nació en la cárcel, en la casa de un carcelero, les dice en el capítulo 4 de Filipenses, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocijaos. Esa es la actitud de un hombre que verdaderamente confía en Dios, que siempre vive con el gozo puesto delante de él, que no se amedranta, que no se entristece, que no se achicopala como decimos nosotros, que no se echa para atrás cuando viene la primer dificultad o el primer problema en nuestras vidas, sino que entiende que los sufrimientos y padecimientos o pruebas que usted y yo hoy podamos tener no se comparan en nada a los sufrimientos que los primeros cristianos tuvieron al inicio de la iglesia, y que aún hoy en día muchos hermanos y hermanas en el mundo entero están sufriendo. Alguno de ustedes, cuando entra a sus redes sociales y cuando ve sus memes, sus chistes, sus gatos y qué más, no sé, se ha dado a la tarea de usar esas redes para mirar lo que está pasando con los cristianos en diversas partes del mundo. ¿Qué pasa con los cristianos que están en el África, que son perseguidos por el Islam? ¿Qué pasa con los cristianos del Medio Oriente? ¿Qué pasa con los cristianos que están en Asia? Son encarcelados, condenados a muerte, les quitan sus propiedades, los esclavizan, los matan. Hay testimonios de niños que mueren siendo torturados sin negar a Cristo. Y el cristiano actual, el cristiano moderno, el cristiano donde tiene libertad de profesar su fe, es el cristiano más relajado y menos comprometido que hay. En algunas partes del mundo, al igual que la primera iglesia, los cristianos sabían que ir al lugar de reunión o al culto podía significarles la muerte. Y aún así no fallaban. Y aún así no dejaban de congregarse. El escritor de los Hebreos también le habla a los hermanos que están en esa dispersión. Y en el capítulo 10 les dice, no dejen de congregarse. No deje que ninguna de esas situaciones tan duras o adversas permita que usted deje de buscar a Dios y de tener coinonía con sus hermanos. A muchos les da vergüenza decir hoy en día que van para la iglesia, mientras que otros en aquella época, como en esta, en diferentes lugares,
les da gozo y alegría reconocer que son hijos de Dios y que se reúnen como hijos de Dios, aunque eso les pueda costar la muerte. Tuve la oportunidad, como algunos de ustedes se dieron cuenta hace 2-3 meses atrás, de compartir en una reunión con pastores de diversas partes del mundo. Y uno de los testimonios que más me impactó fue un testimonio de un pastor de la India. Imagínense, ¿se acuerdan que en la historia del mal y cómo vencerlo hablamos de la India? ¿Cuántos dioses hay en la India? ¿Cuántos? Más de 3.000. Más de 300 millones de dioses. Pero en el momento en que alguien hable de Cristo, es encarcelado, se le quitan sus bienes e inclusive lo condenan a muerte. En la India. Y son hombres que hablan, que profesan su fe, que siguen a Cristo y se están arriesgando a todo y no les importa. En China, como en Corea del Norte, el cristianismo también es perseguido. Y es prohibido. Mire, llevar una Biblia se considera tráfico. Quien porte una Biblia es ilegal. Y las condenas van desde prisión, cadena perpetua hasta la muerte. Y muchos hoy están encarcelados y muchos hoy están padeciendo muerte por la causa de Cristo. En Corea del Norte, hablar de Cristo automáticamente da sentencia de muerte. Y aún así en iglesia, en Corea, pero Corea del Norte, hay comunidades cristianas. Yo les pregunto, y si de aquí a un par de años o menos, no sabemos, se nos prohíbe hablar de Cristo, se nos prohíbe congregarnos, se nos prohíbe leer la Biblia. No, pastor, yo sigo adelante. ¿Sigues adelante? Si la actitud que perdóneme yo veo de muchos amados hermanos, es que un día como hoy, que es domingo, lo negocian con el mundo. Este domingo voy a la iglesia, el otro me voy de fiesta. El próximo voy a la iglesia y el próximo descanso porque es que mucho trajín. Y perdone que sea tan duro, pero eso es una realidad. Hoy tenemos al alcance los medios digitales y ni siquiera los usamos para la gloria de Cristo. Hoy pensamos que mi problema y mi dificultad en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo, en mi estudio, son cosas terribles. Y no alcanzamos a dimensionar lo que los primeros cristianos, y vuelvo y lo digo, y muchos hoy en día, en esta actualidad, en diferentes partes del mundo están viviendo. Y son fieles. Hay cristianos que están pensando, porque a veces los he escuchado, que si se llegan a quedar del arrebatamiento, dice, pues si me llego a quedar del arrebatamiento, pues lo que me toca es no dejarme marcar del diablo. Hombre, si no son fieles en esta gracia, donde hay libertad, donde lo tenemos fácil, ¿usted cree que va a ser fiel en un momento de esos? Hombre, si le da pena decirle a mucha gente, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, amigos, que es cristiano, ¿cómo va a reconocer al Cristo cuando tenga la sentencia de muerte sobre sus cabezas? ¿Entiende la dimensión de ese texto? Gócense cuando se hallan en diversas pruebas y dificultades. ¿Cuál es tu actitud como cristiano cuando afrontas dificultades? Sea cual sea. ¿Cuál es la actitud que tenemos? Yo le pido al Señor que nos ayude para que nuestra actitud cuando vengan las dificultades sea la correcta. Pero me da tanta tristeza que a veces las personas se desesperan, se angustian y se enojan por cosas tan simples, por cosas tan insignificantes.
Eso nos pasa, pero eso no nos ayuda a desarrollar una fe en Cristo. ¿Tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan. A mí lo que me impresiona es que Santiago dice, los demonios lo creen y tiemblan. Pero el cristiano parece que no temblara ante la presencia de Dios. Parece que no tuviera ese temor del Dios que está adorando. Y por eso hay veces no les importa nada. Si van o no van a la iglesia, si leen o no leen la Biblia, si estudian o no estudian, si se relacionan o no con sus hermanos. Hay cristianos, hermanos, que viven hacen o dejan de hacer las cosas por otros. Porque el otro la hizo, porque el otro no la hizo, porque es que... ¿Usted por quién debe hacer las cosas? ¿Por quién? Por Dios. Dígalo fuerte, ¿por quién? Por Dios. ¿Las está haciendo por Dios? ¿O se está cohibiendo de hacer las cosas porque otro hace o no hace? Y así hay muchos que piensan que va para el cielo, con una actitud que para nada es de Dios, que para nada es de un cristiano verdadero. Sigue diciendo la Escritura, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia, versículo 3, produce ¿qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Levante la mano aquí los que son pacientes, los que no se desesperan. ¿Ah? Todos se miran a ver quién levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? ¿Qué es paciencia? La antigua palabra griega viene de upomone, proviene de un bajo y menos. Y estar es soportar permanentemente. En su raíz significa el permanecer abajo. Tiene la imagen de alguien bajo una carga pesada y el tener la resolución de permanecer allí en el lugar de tratar de escapar. O sea, que cuando hay dificultad, no escapa, no busca la salida fácil, soporta permanentemente. Esto es impresionante. ¿Sabían que la paciencia se divide en dos partes fundamentales? Una es la paciencia que tenemos delante de Dios con nuestras propias luchas y otra es la paciencia que tenemos con nuestros semejantes. Y hay hermanos que no son capaces de tener paciencia consigo mismos y sus problemas, mucho menos con sus semejantes. Algunos dicen, Señor, dame paciencia para tolerar a este hermanito que decían, ¿cómo es que decían en Liga Bíblica? Esos hermanitos que son una bendición en la iglesia. Que no falta el pastor que le dice al Señor, ilumínalo, elimínalo, no sé. ¿Te lo llevas o te lo mando? Porque hay una realidad en toda congregación cristiana. Hay hermanos que ponen a prueba la fe de muchos y la paciencia de muchos. Pero son necesarios que esos hermanos estén, porque a través de ellos nuestra paciencia es probada. ¿Por qué no podemos tener paciencia con determinados hermanos? Porque si usted no tiene paciencia consigo mismo, porque si usted se desespera, ¿a cuánto no les ha pasado, supongamos, cerrando una puerta de un closet? Supongamos, y la puerta no se cerró bien, y vuelve la cierra, y no se cierra bien, y empieza la guerra, hasta que el último una patada, ¿no qué? Y la puerta siguió abierta. Y rompió la puerta, y maldijo, y echó vainas, y sale del cuarto, y el esposo, la esposa, los hijos, hasta el perro pagan, por una pelea que tuvo con una puerta. ¿Cuántos no hay que están enojados porque algo no salió bien en su vida y termina peleándose con todo el que se encuentre?
o teniendo una actitud fea. No me hable que ahorita no estoy para hablar. ¿Qué pasó? Yo les pregunto a ustedes, ¿y si Cristo hubiera actuado así con nosotros? Señor, sálvame. No, ahorita no tengo tiempo, no es que me acabaron de sacar a piedra a una sinagoga, vengo berraco. Señor, haz un milagro en mi vida. No, me sacaron el mal genio allá en el templo, son puros ladrones. ¿Esa fue la actitud de Cristo? ¿Y de quién debemos ser imitadores? ¿Se dan cuenta que hoy la enseñanza, por eso la llamé reflexión? Reflexionemos en Santiago capítulo 1. Es muy bueno los estudios, aprender, pero cuando reflexionamos en la palabra, uy, Señor bendito, tremendo. Yo les pregunto, ¿qué tan paciente es usted en su vida? Las pruebas van a permanecer en nuestra vida hasta que aprendamos a ser pacientes. Porque la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Ojo a lo que sigue. Versículo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y es aquí donde quiero leer este texto en la versión La Palabra de Dios para Todos. Mire cómo lo dice allí para que usted lo pueda comprender un poco mejor. Dice la Escritura: ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacernos completamente maduros y mantenernos sin defectos. Cuando aquí dice en la Reina Valera que esta prueba de la paciencia se completa en que seamos perfectos, la palabra de Dios para todos habla de que eso trata de que la paciencia está pretendiendo alcanzar como meta la madurez completa en nuestras vidas. ¿Qué tan maduros somos como cristianos? Pablo le decía a los hermanos en la iglesia de Corinto, en su primera epístola, que él quería hablarle a los hermanos como espirituales, pero que no podía hablarles como espirituales porque ellos eran ¿qué? Carnales. Quise hablarles como espirituales, como hermanos maduros, pero no he podido porque ustedes son carnales, son inmaduros. Hay hermanos que en este momento, en toda congregación, le dicen al pastor: enséñeme las profundidades de las dimensiones del misterio y conocimiento de Dios. Y a muchos pastores nos toca decir: no puedo. ¿Por qué? Porque usted no es maduro. ¿Cómo así si no es maduro? ¿Cómo es que dicen por ahí? Usted no está listo para esta conversación. Lo hablábamos en Liga Bíblica, nos hablaban de eso también. Pastores que se acercan a maestros de la palabra y le dicen: ¿qué quiere decir tal cosa? Y el pastor le decía: ¿usted sabe lo que significa esto? No, pastor. Entonces usted no está listo para esa conversación. Hay personas que quieren entender los misterios del universo o las profundidades de la escritura, pero no son maduros, no son pacientes, no se gozan en las pruebas. Y si en esto que es tan simple no logran ser perfectos, imagínense cómo entender una escritura tan vasta, tan tremenda y tan profunda como es la palabra de Dios. Créame, hermanos, que el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios,
demanda madurez de nuestra parte. Y por varias partes de la Escritura se nos habla de que muchos hermanos aún son niños espirituales. ¿Acaso no dice la Escritura? Creo que es Pedro el que dice, ustedes debiendo ya ser adultos, maduros en su fe, aún son niños y todavía tienen necesidad de la leche. Todavía no son capaces de tomar lo sólido. ¡Wow! Y viven una fe por emociones, una fe basada en experiencias, en que hoy me siento bien y todo está bien, pero hoy pasó algo malo y ¿será que pequé? ¿O será que el Señor se olvidó de mí? ¿O qué fue? ¿O será que es que la iglesia donde estoy no es la correcta porque vea cómo me va? Si así hubieran pensado los cristianos del primer siglo, ¿quién hubiera permanecido en la iglesia del Señor? Nadie. Pero cuando una persona no es madura, se comporta como un niño en muchas cosas. Y es necesario, mis amados hermanos, que entendamos que necesitamos empezar a desarrollar una verdadera madurez espiritual en nuestras vidas para que podamos comprender a Dios, para que podamos entender su voluntad y aceptarla en nuestras vidas, y para que podamos vivir con gozo diariamente en nuestras vidas. Muchos cantan, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Pero apenas viene una prueba, una enfermedad, una dificultad, se acabó la plata en el bolsillo. Entonces el supuesto gozo que tenemos en Cristo se acabó. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermano? Que es muy fácil proclamar algo, pero así de fácil como es proclamarlo, es muy fácil también mostrar que no tenemos eso. La Escritura dice que el gozo del Señor es nuestra ¿qué? Fortaleza. ¿Es nuestra qué? Fortaleza. Es decir, que un cristiano fuerte es aquel que de verdad aprende a gozarse en Dios. Aprende a disfrutar de su vida en Dios. Y cuando alguien vive derrotado como cristiano, alcanzado por sus luchas, sus pasiones, eso demuestra que su gozo no está puesto en el Señor. Y por ende sus fuerzas no están en Dios. ¿Cómo debe ser el carácter de un hombre en Cristo? Siempre debe ser el mismo. Y no es siempre enojado o siempre malacoroso. Como decía algún día un pastor que hablaba de los hermanos que parecen a toda hora enojados. Y hermano, ¿usted está bien? Digo, sí, yo estoy alegre, pero avísele a la cara que la cara no se ha enterado que usted está alegre. Nuestra actitud en Cristo siempre debe ser la misma: gozosos, amables, amorosos, pasibles, con un espíritu de mansedumbre. Ese siempre debe ser el carácter de nosotros delante de todos. Y no solo cuando estamos en la iglesia o con nuestros hermanos, sino en todo lugar. Vuestra gentileza, dice la Escritura, su buena manera de ser sea conocida por todos los hombres. Pero hay personas que dicen, cuando mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, el cristiano va a la iglesia, uno allá lo ve alegre, contento, abraza, ama, pero aquí en la casa es otra cosa. Aquí es un ogro, aquí es mal geniado, aquí grita, aquí patea. ¿Y por qué lo digo? Mire lo que sigue a continuación. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
Versículo 8. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Y en la palabra de Dios para todos dice el 8, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Yo creo que esto no tiene uno que profundizar mucho en la interpretación. ¿Conoce usted gente inconstante, inestable? No solo en la iglesia, sino en su día, en su vida. Personas que inician hoy un proyecto, un proceso de vida, y a los 2-3 meses ya están en otra cosa. Personas que, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? En muchas iglesias, aquí gracias a Dios no hemos visto eso y espero que no vaya a pasar. Pero chicos que hoy tienen novia y mañana tienen otra y llevan 10 años en la iglesia y han tenido 20, 30 novias. Y no se sorprenda, hermanos. Hermano dice, pues así es. Personas que están como la novia, con la florecita quitándole los pétalos. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Porque así hay hombres en su hogar, inestables. Que un día parece que todo fuera amor y al otro día parece que no les importara nada. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y por qué es de doble ánimo? Porque previamente los versículos anteriores nos dice, no se goza en dificultades, no tiene paciencia y aparte de eso es un inmaduro. Y como es inmaduro, no puede conocer ni entender todas las dimensiones de Dios y aparte de eso, pues por eso es que es inconstante. El inconstante, el de doble ánimo es eso. Usted debe de ser una persona que cada vez que cualquier otra persona lo viera, sin importar la situación, siempre viera al mismo hombre o a la misma mujer. Pero siempre que lo ven a usted, ven lo mismo en usted. Ahora entiende por qué muchos de mis amados hermanos no han podido desarrollar una fe completa y sana en el Señor. Porque son inconstantes, porque son inestables, porque no son maduros. Les falta madurez en su vida. Y esa madurez no se puede formar de la noche a la mañana. Se forma a través de la paciencia que viene como resultado de soportar las pruebas. Tremenda la profundidad de un texto como este, ¿no? ¿Amén o ayayay? Amén. Amén. No falta el que dice ayayay. Las dos, dice la hermana. Gloria sea al Señor. Versículo número 9. Aquí entra una lección de vida. El hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, para que tengan una mejor comprensión de este texto. Miren lo que dice. El hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre. Muchos amados hermanos, y más en estos tiempos donde las iglesias hablan de prosperidad y milagros y que si eres hijo de Dios tienes que estar tapado en plata, pues muchos se sienten mal, hasta en pecado, y dicen, pues Dios de mí se olvidó, Dios no tiene nada que ver conmigo, porque su condición es una condición humilde, porque son pobres. Pero la escritura dice aquí, aquel hermano que tenga una condición humilde no se avergüence de ser pobre, porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. ¿Qué quiere decir esto? Usted en esta vida terrenal podrá tener o no tener dinero, podrá tener todas las comodidades de este mundo o no tener ninguna.
Pero acuérdese que usted no va a vivir eternamente en este mundo. Y que más allá de lo bueno o malo que a usted le pase en este mundo, usted como hijo de Dios tiene una ciudadanía que está ¿en dónde? En los cielos. Y esa ciudadanía es que eterna. Y Dios le ha dado el honor de que usted sea miembro de esa ciudad celestial donde se gozará por la eternidad. Y acuérdese que las escrituras dicen que el que va para el cielo no solamente llegará a cantar y alabar al Señor, sino que tendrá una mansión, será recompensado con riquezas, tendrá comida en abundancia y se gozará con los santos, con los ángeles y con Dios mismo en la eternidad. Eso es maravilloso, glorioso. Y por eso el escritor de Santiago le dice, y el que es humilde, ojo a lo que sigue, el que es humilde, el que no tiene propiedades mucho, no se avergüence de eso. Recuerde que eso es pasajero, que eso perece, así lo que hoy es mañana no es. Pero lo que Dios le ha dado a usted, el honor que Dios le ha dado a usted como hijo, es que usted tenga una gloria y una gloria eterna en los cielos con Cristo y con el Señor. Y ese debería ser su gozo, su impulso y su motivación a seguir firme sin importar las circunstancias sobre este mundo. Y el versículo a continuación dice, el 10, y el hermano rico no se avergüence cuando Dios lo humille. Y el que tiene plata y el que tiene propiedades, no se vaya a avergonzar cuando Dios se lo quite todo. Porque toda riqueza se acaba. Y porque todo lo que el hombre acumule en este mundo no podrá llevárselo a la otra vida. Ay de aquel que gana todo en esta vida, pero pierde su alma. Eso lo dijo Jesús. Mire cómo sigue diciendo en esa versión la palabra de Dios para todos. Dice la escritura, porque el rico desaparecerá como la flor de la hierba, cuando sale el sol, hace calor y se seca la hierba. La flor se cae y ahí termina su hermoso aspecto. Así pasa con los ricos, en un momento los vemos ocupados en sus negocios y de pronto mueren. Y murieron y no disfrutaron la vida. Exacto. Muy bien, hermano. ¿Por qué dice esto? En la tierra de Israel hay una variedad de hermosas flores que florecen a la vida cuando llegan las lluvias, pero duran un corto tiempo antes de que se sequen. En las carreras de la eternidad esto demuestra lo rápido que se marchitan. Exacto. Acuérdense que el Salmo número 37 habla precisamente de esta analogía o esta alegoría. Dice que no te impacientes a causa de los malos, ni envidia tenga de los que hacen maldad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde también perecerán. Habla de que muchas veces nosotros vemos lo vimos con el Salmo 77, si no estoy me acuerdan los hermanos, de aquel que decía, yo veo al que no busca a Dios que le va bien, y tapado de plata, y uno que busca a Dios y a veces no le va tan bien, humanamente hablando. Y acuérdense que en ese momento le estaba hablando a quiénes, a qué clase de hermanos, a quiénes, a los dispersados, a los expatriados. Y esa gente, muchos de ellos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, perdieron todo. Tuvieron que salir corriendo de su país con lo que pudieron llevar a cuestas, no más. Ni riquezas, ni empresas. Todo lo perdieron. Y el problema es que muchos hoy están más enfocados en el dinero y en las propiedades materiales que en buscar al Señor. Jesús no dijo que los ricos no podían entrar al cielo. Solo dijo que para ellos era más difícil entrar al cielo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender, o que ellos tienen su corazón dividido entre buscar a Dios o servirle a sus riquezas.
Recuérdese que es ese texto donde el Señor dice, nadie puede servir a dos señores. No habla del diablo y Dios. El mismo Señor explica que nadie puede servir a Dios dos señores y habla de Dios y las riquezas. Porque cuando un hombre tiene riquezas, tristemente suele pasar en esta condición humana que el hombre se esperanza y se siente bien por lo que tiene en el bolsillo. Mientras que el hombre que confía en Dios, tenga o no tenga, esté bien de salud o esté enfermo, tenga una buena vida o una vida difícil, su gozo, su fortaleza provienen de Dios y no de las riquezas o de las cosas materiales. Y muchos hoy no pueden disfrutar su vida como cristianos porque están más preocupados en lo que quieren tener, en lo que tienen o en lo que no tienen. Estresados, frustrados, amargados porque no tienen determinadas cosas. Cuando Pablo dice, estad contento con lo que tenéis. Muchos no aprenden a disfrutar lo poco o mucho que tienen porque están enojadísimos y amargados por lo que no tienen. ¿A cuánto no les ha pasado? Aún en un colegio el niño, ¿no? Escribiendo y uno escribiendo con un esferito así de estos. Y sale otro niño y sale con un esfero así más modernito. ¿Cierto? Y el otro así. Uy, no. Uy, se siente mal. Papá, yo quiero que me compre un esfero. Y a toda hora desde niños siempre hemos querido tener lo que otros tienen. Y no valoramos lo que nosotros tenemos. Y me voy a meter en un terreno duro. Los hombres y mujeres de muchas congregaciones quieren tener el esposo o la esposa de otro y no aprenden a valorar y a gozarse con el esposo y la esposa que Dios les ha dado. Ay, ojalá mi hijo fuera así. Disfrute a su hijo y fórmelo en la manera correcta. Wow. No pueden ver más allá porque están apegados en lo que ellos piensan o en lo que no han logrado conseguir. Por eso Pablo también allá a los filipenses, espectacular epístola, les dice en uno de sus apartes, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante, cuya meta es ¿quién? Cristo. ¿Esa es la actitud que usted tiene? Sigamos, mis amados hermanos. Versículo número 12. Bienaventurado el varón que soporta ¿qué cosa? ¿La qué? ¿Cuántos han soportado la tentación? Dice la hermana, ay no, la tentación no. Pero somos bienaventurados si logramos hacerlo. No quiere decir que no podamos soportarla, podemos soportarla. El problema es que muchas veces no podemos soportarla y aquí viene la respuesta. ¿Por qué no la podemos soportar? Pastor, ore por mí que estoy en una crisis, mejor dicho, tengo una tentación y no he podido vencerla. Hermano, el pastor puede orar todo lo que quiera por usted. Pero si usted no cambia el chip en su mente y en su corazón, no hay ayuno que valga. No hay oración que valga. Y qué pena que lo diga así, porque muchos dirán ahorita, ay, entonces no vamos a orar. No, hay que orar por los hermanos. Hay que orar para que el Señor fortalezca. Pero es que hay gente que pide y pide oración, pero no cambia su conducta. Fuerte, yo sé, pero es la verdad. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a quienes le aman. Cuando alguno de ustedes es tentado, versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
¿Lo dice o no lo dice? Mire cómo dice en esta otra versión, maravillosa versión. La palabra de Dios para todos. Dice: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues Dios no tienta a nadie. La maldad, Dios no lo tienta, la maldad, y tampoco Él tienta a nadie. Uno es tentado cuando uno se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. El Señor Jesús en San Marcos capítulo 7 dice la Escritura que los malos pensamientos del hombre no entran en él, sino salen de él. Que lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, sino lo que sale de él. Porque sale ¿de dónde? De su corazón. Y dice que de su corazón es que salen los homicidios, las orgías, las borracheras, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las plomaceras, todo lo demás. Piense por un momento cuál es esa área de su vida en la que usted más es tentado y en la que más frecuentemente usted cae. ¿Sí? No me empiecen a decir ahorita, no, pastor, ¿qué? No, piense por un momento. Como lo dijimos al inicio, reflexionemos. ¿Cuál es esa área de su vida en la que usted está batallando duro? Y en la que usted dice, Señor, ayúdame. Y en la que quizás usted ha pedido oración. Ahora piense lo siguiente. Usted sigue cayendo en esa área de su vida porque usted es el que la busca. Porque es lo que hay en su corazón. Hermano John, venga un momentico, présteme el celular un momento, solo para hacer un ejemplo. Contraseña. Deme la contraseña. Entonces, ¿cierto? ¿Qué aparatico para hacer pecar a más de uno hoy en día, no? Este aparato mal usado, mejor dicho, acaba matrimonios. Resulta que, ¿qué pasaría si el pastor Adrián se pusiera a revisar a profundidad los celulares de todos los hermanos? Venga aquí delante de toda la iglesia. Más de uno dice, hágale, pastor. Pero hay más de uno que dice, uy, pastor, no lo traje. Uy, se dañó, preciso se dañó hoy. ¿Para qué usa usted esto? ¿Para qué lo está usando? Les estoy poniendo uno de muchos ejemplos. Sí, no solamente el celular, hay muchos más ejemplos. ¿Para qué lo usa usted? Cuando usted toma este celular, ¿en qué es lo que más invierte su tiempo con este celular? Pues en estudiar la palabra del Señor. Ah, ¿sí? ¿Y entonces por qué usted no cambia? ¿Por qué sigue con la misma conducta? ¿Por qué sigue cayendo en los mismos pecados? ¿Cuántos tienen una Biblia en la casa? ¿Y cuánto la leen? ¿Sí? Hay Biblias que se desempolvan cada domingo para llevarlas a la iglesia. ¿Cómo puedo yo limpiarme, pastor? ¿Cómo puedo yo abandonar el pecado y no ser seducido? Pues hermano, dice la Escritura que donde está tu corazón, allí está tu riqueza. Y el corazón de muchos está en esto, en redes sociales, viendo, escuchando y haciendo lo que no conviene. Por eso hay tanta inmoralidad, por eso hay tanto adulterio, tanta fornicación, tanta inmundicia en medio de la iglesia. Por eso es que hay veces los hermanos, aunque tienen apariencia de piedad, no dejan de hablar de cosas deshonestas. Sus palabras, sus bocas se prestan para cosas que no deben prestarse, para comentarios, para chistes de doble sentido. Hermano, cuando un hermano a usted le salga con un chiste de doble sentido, ojo, ahí hay una alarma. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Eso es inevitable.
es que el diablo es puerco. No le eche la culpa al diablo de lo que hay en su corazón, hermano. Obvio, él es el tentador, obvio, es el que pone la prueba, la cáscara. Él pone la tentación ahí, sí. Pero él no lo amarra a usted y lo lleva a pecar a usted. Usted es el que peca, porque usted está seducido por sus propias pasiones. Si en su vida hay inmundicia sexual, es porque usted tiene eso en su mente, en su corazón. Si en su vida usted es deshonesto, es porque eso es lo que hay en su corazón. Si en su vida hay mentira, que usted no puede dejar de mentir, es porque eso es lo que hay en su corazón. No le eche la culpa a nadie más. ¿Cómo puedo cambiar? Con 1000 oraciones. No, señores, eso es necesario. Pero usted va a cambiar en la medida en que esta palabra haya cabida en su corazón. En la medida en que usted se alimente de ella y obedezca la verdad, esta palabra lo transformará. La palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos guía a Dios. Pero como no hay palabra, y cuando la gente va sedienta a buscar la palabra en otros lugares, no le enseñan esto, le enseñan humanismo, le enseñan psicología, filosofía y qué tantas otras logías del hombre. Y como alguna vez lo dije, cuando en una iglesia la palabra no es palabra, la iglesia está destinada a fracasar. Pero por la misericordia de Dios y sin ser vanagloriosos, eso no pasa aquí. Aquí nos estamos preocupando por estudiar la Escritura de una manera sana, clara y objetiva, de manera que ninguno de ustedes y ninguno de nosotros tengamos excusa de llegar a decirle al Señor, es que a mí nadie me dijo. Sigue diciendo, versículo número 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propias pasiones, de los desórdenes que hay en su mente y en su corazón, es atraído y seducido. Entonces esa concupiscencia, después que han concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Hermano yo. Eso era un ejemplo, no se me asuste. Versículo 16. Amados míos, no erréis, no cometan errores. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su buena voluntad, dice la Escritura, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y quiero leer ese texto aquí en la palabra de Dios para todos. Dice así. Vale, cuidado. Versículo ¿qué? 14 y 16. El 16 dice, mire, Dios por su libre decisión nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación eterna. Vuelvo y lo leo. Pónganle cuidado. Mucho cuidado acá, hermanos. Dios por su libre decisión, ¿por su qué? Libre decisión, porque Él así lo hizo, nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación eterna. ¿Es usted lo mejor que se le ofrece a Dios? ¿Es su vida el mejor sacrificio? ¿Puede usted hoy decir que su vida y su corazón son realmente lo mejor de la creación? Lo más santo. La Escritura dice aquí, mis amados hermanos, Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuándo nace alguien de verdad a una nueva vida? Hermanos,
¿Cuándo nace alguien a una nueva vida en Cristo? Cuando escucha la palabra de verdad. No cualquier clase de palabra, sino aquella palabra que, inspirada por el Señor y por el Espíritu Santo, nos convence de pecado, nos redarguye de Él, nos convence del juicio eterno que nos espera si no nos arrepentimos y somos transformados. Una palabra que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Porque el que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida siempre buscará la justicia y la verdad. Siempre buscará la sana palabra del Señor. Y siempre será transformado, siendo cada día mejor para el Señor, para lograr ser un sacrificio justo, honesto, perfecto y agradable a Dios. Recuerde que la Escritura en el Antiguo Testamento dice: los sacrificios que yo pudiera darte, tú no los quieres. Todo lo que yo quisiera y pueda darte, tú no deseas nada de eso. Ni sangre, ni sacrificios, ni golpes, ni subidas de rodillas a Monserrate, ni nada de eso. Lo que Dios anhela de nosotros es un corazón contrito y humillado que le adore en espíritu y en verdad. Y termina la enseñanza así. Termina de una manera tan bonita. Por tanto, hermanos, amados, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda ¿qué? Todos esos pecados de los que acabamos de mencionar, ¿no? Y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la hace, no la practica, no vive en ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero luego que se considera a sí mismo, se va y se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta. ¿Cuál es la ley perfecta? La palabra de Dios. El que mira su vida en este espejo espiritual, que es la ley perfecta de Dios, dice la Escritura, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo dice esta versión? Recuerden esto, estimados hermanos. ¿Estén más dispuestos a escuchar que hablar? Hay hermanos que aquí no han aprendido a escuchar nada. Se la pasan, hablen y hablen y hablen y distorsionan todo lo que dicen y no aprenden a escuchar. Yo, después de que tengo charlas con algunos hermanos y me siguen haciendo hincapié en lo mismo, yo le digo: oiga, pero usted no ha escuchado nada de lo que le hemos dicho. ¿No se ha puesto a detener, a ponerle cuidado a lo que les estamos diciendo? Aprendan a escuchar. Aprendamos a escuchar la palabra de Dios, en vez de estar hablando y peleando contra ella. Porque tristemente muchos pelean contra la palabra y contra el pastor por lo que dice la Escritura. Pero es que eso no puede ser así, pero pastor, pero aquello, pero no. El jueves estuvimos en una charla de discipulado, hermano Duro estuvo ahí también, sobre el hogar. ¿Cuántos peros salieron de tantos lugares? Pero pastor, y si esto, ¿qué dijo el pastor Jaime? Es que el problema es que la gente no tiene al Espíritu Santo. Y como no tiene al Espíritu Santo, después le buscan peros al Señor por todos los errores que ellos cometen. Dios dice: no haga esto, pero es que veía esto, y le buscamos los peros. Y no aprendemos a escuchar la palabra. ¿Qué tan diferentes serían nuestras vidas si aprendiéramos a escuchar la palabra de Dios y a vivirla en nuestros corazones? Todo sería muy diferente, mis amados hermanos. Dice así:
el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo están nuestras sociedades actualmente? Hoy se habla más de política que de Dios. Hoy se habla más de deportes que... Y usted le pregunta a la persona en común, ¿cómo ve la sociedad? Y todo el mundo dice, mal, corruptos, no, todos son malos, mátenlos, quemen, prendan todo, échenle candela a todo. Viven enojados. Y lo peor es que ese pensamiento y esa clase de actitudes ha permeado el cristianismo. Hoy hay cristianos que están más enojados con lo que pasa en el mundo que con disfrutar la gracia de Dios. Y viven enojados. Y los de afuera hacen revolución en las calles y los de adentro hacen revolución en las iglesias. Ningún pastor les convence. Todos son malos. Ningún líder les convence. Solo ellos tienen la verdad. ¡Wow! Fuertes declaraciones. Por eso dejen toda mala conducta y todo el mal que tanto los rodea y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Este mensaje tiene el poder de salvarlos. Yo sé que la palabra de Dios no es fácil de aceptarla, pero acepten el mensaje con humildad. Déjense en hablar del Señor. Y si en algo nos hemos equivocado, tengamos el carácter, la mansedumbre, tengamos la humildad de reconocer que nos hemos equivocado y hagámoslo bien. Hagámoslo bien. Pero no sigamos con una actitud egoísta, con una actitud prepotente, pensando que somos los únicos o que todos no la sabemos o que nadie sabe más que nosotros o que yo estoy bien y los demás no. No, hermanos. ¿Y cómo termina el texto? Versículo 26. Si alguno se cree entre ustedes religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Cuántos religiosos hay en medio de la iglesia? El religioso es el que piensa que todo en él está bien y que todo lo de los demás está mal. Juzga a la iglesia, no tiene coinonía con sus hermanos, no hace nada. Solo juzga, critica y señala. ¿Qué hacían los fariseos y escribas? Condenaban, señalaban, criticaban. ¿Qué les dijo Jesús? Hipócritas. Porque ustedes conocen a Dios, conocen la ley de Dios, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes hablan muy bonito, predican muy bonito, pero su corazón está lejos de mí. Y es una realidad que en medio de nuestras congregaciones hay mucha gente religiosa. Dios no necesita religiosos, Dios necesita verdaderos creyentes. ¿Qué tan diferente sería la iglesia si en vez de ser religiosos y creernos más perfectos que otros y en vez de estar condenando a todo el mundo por todo lo que hagan, nos uniéramos como familia a la fe? Pudiéramos tener coinonía aún con aquellos que no piensan igual que nosotros y pudiéramos ser luz para ellos. Pero la religiosidad es algo que no deja al hombre caminar delante de Dios de la manera correcta. El que se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino vive condenándolo todo, echando vainas, viviendo de una manera impura, la religión del tal es que vana, no sirve de nada. La religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a quienes lo estamos haciendo, y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Wow. Desechemos toda inmundicia de nuestras vidas.
toda avaricia. Busquemos la santidad de Dios y sigámosla. Y no seamos tan solo oidores olvidadizos de la Escritura, sino hacedores de la palabra. La palabra de verdad que puede transformar nuestras almas y que da salvación a quienes obedecen la palabra. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Dele la gloria al Señor Jesús. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, dándole gracias al Señor Jesús por este tiempo tan hermoso. Saludamos a los hermanos y hermanas que nos han visto el día de hoy. Nuestro pastor Antonio Pedraza de la iglesia Elohim en Suba nos está viendo, está conectadísimo. Un abrazo, pastor, para usted y toda su hermosa familia de la fe allí en esta congregación. Oremos, hermanos. Démosle las gracias al Señor por su eterno poder y su eterna bondad. Y como se lo dije al principio, reflexionemos sobre lo que la Escritura nos dice, enseña y ordena. Amén. Amén. Amado Dios de Israel, te amo, muchas gracias en esta hora preciosa del día. Gracias por ayudarnos y bendecirnos y por hacer posible esta reunión. Gracias porque a través de esta reunión tú nos guardas, nos proteges y nos bendices, Señor. Llénanos de tu paz, de tu gozo y de tu paciencia, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestras dificultades no son nada comparadas, Señor, a las que los primeros cristianos y muchos cristianos hoy en día en distintos lugares del mundo están sufriendo. No permitas que caigamos en esa actitud de autoflagelarnos, de hacernos las víctimas, Señor, o de pensar que todo en mi vida está mal cuando tú nos has dado vida, salud, paz, bendición, un techo, un abrigo, un calzado, un alimento, Señor. Ayuda para que la iglesia en Cristo te pueda adorar y bendecir de la mejor manera y te pueda honrar, Señor. Enséñanos a no ser tan solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Ayúdanos a ser fuertes en medio de la tentación para no sucumbir ante ella, Señor, y poder permanecer puros, agradándote a ti en todo. Permite que nuestras vidas sean un sacrificio agradable a ti, el mejor sacrificio. Y ayúdanos para que cada día como iglesia podamos caminar juntos en tu verdad y en tu amor. A ti sea la gloria y la honra por todas las generaciones. Muchas gracias, eterno Dios. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesús.